comenzar. Bienvenidas oficialmente a este taller acerca de Saturno en Acuario. Retorno de Saturno para muchas y Saturno en tránsito en Acuario para otras personas. Es un tema importante porque Saturno, aunque este año regresa a Capricornio, ya nos está dando como el preview, el tráiler de la película para arrancar a sentir ese trabajo que vamos a hacer en la casa Acuario. Antes de comenzar con la explicación y todo lo que los detalles técnicos que vamos a ver y las tareas, porque esto también pues requiere tomar notas de tareas y ejercicios claves que Saturno nos va a dejar. Y pues a mí me gusta que los talleres y todo lo que hacemos aquí en Astrológica sea muy práctico, que ustedes le vean el resultado y el beneficio. Quiero aclarar que vamos a trabajar con el sistema de casas iguales. Esto porque muchas personas me preguntaron en la encuesta que hice en las historias de Instagram y de Facebook, que tengo a Saturno o Acuario es entre mi casa 2 y un poquito de mi 3, pero también abarca un poquito de mi 4. Entonces, esas son las casas del sistema Placidus, que es el sistema default que tienen casi todos los programas de astrología, pero no es el sistema tradicional y yo desde hace un par de años estoy trabajando con el sistema de casas iguales y he comprobado que es súper efectivo, muchas veces mucho más exacto que el sistema Placidus. Entonces, para no enredarnos, el sistema de casas iguales implica que si tu ascendente está, aunque esté en el grado 29 de Tauro, por poner un ejemplo, toda tu casa 1 es Tauro, no hay casas mezcladas, toda tu casa 2 es Géminis, toda tu casa 3 es Cáncer. Y así sucesivamente las 12 casas van igualadas a los 12 signos. A veces el medio cielo puede quedar en la 9 o puede quedar en la 11, porque si se marca el punto del medio cielo, el punto ascendente siempre va a quedar en la casa 1, porque es el que da origen al inicio de la cuenta de las casas. Entonces, para que sepan eso, una pequeña introducción, ya yo había hablado de eso en Patreon, acerca del sistema de casas, pero pues igual quería aclararlo aquí, porque esa es la forma como lo vamos a trabajar. Y es muy exacto, es bastante preciso, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de Saturno. El tránsito de Saturno, como les decía antes, es siempre muy importante porque indica un trabajo a largo plazo. No es un tránsito rápido. Saturno se demora unos 2 años y medio, casi 3, en cada signo. Entonces, son tareitas a largo plazo. Y cuando se trata del retorno de Saturno, pues es tarea a mucho más largo plazo, como vamos a ver. Voy a dedicarle la primera parte de esta explicación a las personas que están viviendo su retorno de Saturno, porque es una etapa muy importante. Muchas de ustedes pueden asimilar también esta información porque aunque Saturno retorna cada 28 años aproximadamente, 28, 29 años en promedio, cada 7 años también en promedio nos hace como una llamada técnica, ¿sí? Un wake-up call ahí, porque le hace algún aspecto a nuestro Saturno natal. A los 7 años de edad nos hace la primera cuadratura, a los 14 años nos hace la primera oposición, a los 21 años nos hace la segunda cuadratura y a los 28 años regresa y toca el Saturno natal. Entonces, en cada uno de esos 7 años nos toca una esquina de nuestro mapa y hace un llamado de atención y es parte de un proceso que estamos viviendo. Entonces puede que no estén en su retorno de Saturno, pero que Saturno esté angular a su Saturno natal. O sea, si ustedes tienen a Saturno en Tauro, en Leo, en Escorpio, están viviendo un proceso de angular de Saturno, ¿ok? Y esa angularidad de Saturno hace que este tránsito en Acuario vaya a ser muy importante en los próximos 3 años. Igualmente, si no tienes a Saturno en ninguno de esos signos, pero tú eres de Sol o de ascendente, Leo, Tauro, Escorpio o Acuario, este tránsito también se siente con mucha fuerza para ti, porque esos son los ángulos de tu mapa, si eres ascendente de alguno de esos signos fijos. Y si es el Sol, pues generalmente donde está el Sol, muy cerca están los planetas personales. Entonces, este tránsito de Saturno va a ser angular a tus planetas más íntimos, más personales, entre ellos el Sol, por supuesto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, quería aclarar que esos son todos tránsitos muy importantes. Entonces, cuando voy a hablar del retorno de Saturno, tómenlo para ustedes también
si es alguno de esos casos, ¿ok? Y ya después que terminemos de hablar de esa parte más concreta del retorno, vamos a hablar signo por signo y les voy a explicar lo que este tránsito representa y cuáles son las cosas claves en las que podemos trabajar con este Saturno durante los próximos 3 años. Ahorita, de momento, hasta julio, que se queda aquí en Acuario. Luego retrograda y tendremos tareas en la segunda mitad del 2020 en Capricornio de nuevo, y eso no es tema de hoy, pero que sepan que en la segunda mitad del 2020 vuelve a Capricornio y la tarea regresa a otro ángulo a nuestro mapa. Y ya a partir de diciembre entra de lleno en Acuario hasta el 2023. Entonces, ahorita estamos viviendo el preview y a partir de diciembre, pues ya vamos con la tarea completa. Pero ya lo estamos dejando preparado desde ahorita. Lo estamos dejando listo y eso es muy importante. Con Saturno hay que ir preparados. ¿Okay? Entonces, bien, bueno, hablando del retorno de Saturno, es bien interesante que cada vez que vuelve, es decir, Saturno nos marca, los tránsitos de Saturno grandes nos marcan la vida como al mínimo en 3 etapas. De los 0 a los 28 años es la primera etapa de la vida y se va estructurando, va cuajando nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra estructura psíquica también y nuestro proyecto de vida. Entonces, a mucha gente que atiendo cuando está en este proceso, yo les pregunto, les digo, pues les pongo el ejemplo. Uno normalmente a los 21 años, 18 años, le van dando su mayoría de edad, ya puede comprar licor, ya puede votar, y se supone que es mayor de edad. Pero cuando uno llega a los 28, 29, uno mira para atrás y uno se da cuenta que a los 18, a los 21, uno era un bebé, literalmente. No hay la madurez todavía, ni mental, ni psíquica. Todavía estamos ahí en el primer ensayo de adultez. Recién a los 28, 29 años es que nos va como cayendo el 20 de, ok, ahora sí es en serio, ahora sí soy adulta de verdad, tengo que asumir que soy adulta o adulto y tengo que ver qué voy a hacer de aquí en los próximos 30 años, porque ya me están llegando los 30 y dónde está mi proyecto de vida definido. Entonces es una etapa un poco existencial, a veces es de crisis, bueno, casi siempre es de crisis, pero eso lo vamos a ver ahora, depende de tu relación con Saturno, qué tan difícil o fácil sea esa crisis en ese momento. Y en ese momento pues vivimos como ese despertar, es un despertar, a veces a la fuerza, a veces arrinconados por las experiencias y a veces simplemente por procesos reflexivos y de madurez naturales que se van gestando en uno en esas edades. Mucha gente se casa a esas edades, mucha gente tiene hijos a esas edades, o sea, es como un punto muy, muy clave en la vida, es empezar realmente la vida adulta. Luego vivimos otros 28 años, 29 aproximadamente, y alrededor de los 56 años tenemos nuestro segundo retorno. Entonces vivimos la primera etapa, que fue estructurando, creciendo, madurando, empezando a ver de qué se trata la vida. Llegamos al retorno de Saturno y vivimos una segunda etapa en la vida, que es la madurez, son los años más productivos, es donde realmente construimos nuestro proyecto de vida, dejamos un legado, hacemos una familia. Y llegados casi a los 60 años, tenemos otra vez un llamado cósmico con Saturno, que nos dice, bueno, prepárate porque estás cerrando ciclo y vas a vivir una tercera etapa en tu vida. Esa tercera etapa termina a los 84 años más o menos. Entonces ya es realmente la tercera edad, por eso le dicen así, la tercera edad, porque es la tercera parte, la tercera porción de nuestra vida, ¿ok? Entonces, pues eso para entender por qué es tan importante cada retorno de Saturno, porque marca realmente un ritual de paso hacia otro aspecto de la vida, un aspecto distinto de la vida. Entonces, si estás en ese momento, si es tu retorno de Saturno, quiero que solamente levanten la manito o digan yo, para yo ver aquí de las que están, quiénes están en su retorno de Saturno. 27 y sintiendo, muy bien, seguro. Acabas de salir del retorno, también Saturno en Capricornio ha sido un gran retorno porque ha tenido aspectos extras o tarea extracurricular, ¿no? Y en el grado 25, junto con Plutón, con Júpiter, eso ha sido una entrada a la vida adulta, pero con todo. La vida se puede dividir en diferentes etapas de acuerdo a diferentes ritmos planetarios. Ese que les comenté ahorita era el de Saturno. El de Urano es distinto, más o menos a la mitad, o sea, cuando llegamos a los 40, recién Urano está opuesto a nuestro Urano natal y es la segunda adolescencia. Por eso
Mafalda dice que la vida empieza a los 40 y que para qué cuernos nos llaman más temprano. Mafalda es de mis cuotas favoritas, de mis citas favoritas. Entonces, bien, ya pues saben y están sintiendo lo importante y lo intenso y lo solemne que se siente este retorno de Saturno o cualquier tránsito de Saturno fuerte en realidad. ¿Ok? Hay palabras claves que quiero que apunten en cualquier tránsito de Saturno, sobre todo si está en relación a algún planeta personal, a su Saturno natal o alguna casa importante. Ay, Dios, me está picando la garganta. Responsabilidad es una de ellas, y responsabilidad, ampliemos el significado que le damos a esa palabra. Es la capacidad de responder, ¿ok? Responsabilidad viene de respuesta. Es nuestra capacidad de dar respuesta a las situaciones de la vida. Y digo que ampliemos ese significado porque muchas veces entendemos la responsabilidad como un peso, como que, ay, sí, tengo que cargar con esto. Ese es otro aspecto de Saturno, pero quiero que lo miremos en positivo, ¿ok? Entonces, responsabilidad, compromiso también, es la facultad o la capacidad de quedarnos ahí a pesar de todo hasta que finalice el proceso. Es muy importante. La puntualidad, Saturno es el tiempo, y Saturno nos enseña a lidiar con horarios, con el hecho de ser puntual, llegar a tiempo. Es un pequeño ejercicio llegar a tiempo, pero trasciende psicológicamente a muchos aspectos de la vida. ¿Okay? Tiene que ver con realización desde el punto de vista de la materialización de los objetivos, de las metas, de los logros. Entonces es lo que nos permite concretar, bajar esas ideas y hacerlas realidad, ponerlas en lo físico, en lo tangible. Por eso también es muy importante. Saturno tiene que ver con superar nuestras más grandes trabas, problemas o dificultades en la vida. Entonces, por eso también los tránsitos de Saturno son un poco desafiantes porque nos contrastan con eso que más miedo tenemos, a esas cosas o que nos parecen más difíciles, donde menos confianza tenemos en nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, aquí quiero hablar un poquito acerca de lo que significa Saturno en cuanto a las estructuras familiares. Ustedes saben que a mí me gusta mucho unir la astrología con las constelaciones familiares porque somos parte de un sistema. Y el primer sistema o el más cercano que tenemos o del que somos parte es la familia. Y muchas de las cosas que vivimos están siempre muy relacionadas con lo que está pasando o ha pasado o viene pasando en nuestro sistema familiar. Si has estado en consulta conmigo, sabes que siempre lo abordo de esa manera y que la gente hace clic porque realmente coincide. Entonces, Saturno en nuestro mapa tiene mucho que ver con esas estructuras familiares y cómo nuestra familia estuvo vista o fue tenida en cuenta en su entorno, en la sociedad, porque Saturno es un planeta social. Saturno tiene que ver con esos mandatos limitantes o esas obligaciones que sentimos que recibimos de nuestra familia. Saturno tiene que ver con esa repetición de patrones o esos patrones que obligadamente, a veces no de forma consciente, sino es como un peso que llevamos encima y mantenemos y seguimos repitiendo, porque nos conecta con la tradición, pero la tradición a veces también obliga y también impone. Entonces Saturno tiene mucho que ver con ese peso de la imposición de los mandatos familiares. Saturno nos ayuda a conectar con nuestra historia familiar, con los ancestros. Nos ayuda también a liberarnos. Cuando vivimos tránsitos importantes de Saturno tenemos la oportunidad de liberarnos de esos patrones limitantes, de esa necesidad de estar repitiendo de forma inconsciente esos patrones. Podemos darnos cuenta, sobre todo cuando sabemos en lo que estamos, ¿no? Y no, como les digo, pues cuando hacemos una consulta, no es lo mismo que venga la ola y sepamos y la veamos venir con tiempo, nos preparemos a que nos dé 3 vueltas. Entonces, cuando tú conoces la astrología, esa es la ventaja, que te permite ver esa ola saturnina y prepararte y decir, bueno, quiero asumirlo de esta forma. ¿Okay? Saturno también nos permite conectar y conocer con talentos y bendiciones que vienen siendo parte también del legado familiar, que a veces no reconocemos o a veces están allí bloqueadas como
no están recibidas o están en latencia, en potencia, pero no han sido desarrolladas por cualquier razón que sea. Y nos ayuda a descubrir también cuál es nuestro rol en la familia, porque cuando asumimos la madurez, cuando maduramos con esos ciclos de Saturno, nos vamos ubicando poco a poco. A los 7 años tenemos el primer tránsito de Saturno y a los 7 años este niño hace conciencia de sí plenamente, ¿ok? Se siente ya como alguien diferente al resto de su entorno, aunque sabe que es parte de la familia, pero ya no es, yo no soy igual que mamá, ahora soy distinto. A los 14 años se aumenta ese entenderse dentro de un contexto porque empieza la adolescencia y ya nos paramos a mirar la familia desde el punto de vista de nuestros amigos y nuestros pares. Entonces ahí vienen los procesos de rebeldía, de querer separarnos del sistema. A los 21 años empezamos a asumir responsabilidades, nos sentimos más maduros, queremos ser independientes. Y bueno, a los 28, como ya les dije, con ese primer tránsito, ahí sí nos damos cuenta de que de verdad somos adultos y asumimos la vida. Entonces, en nuestro mapa natal, por ejemplo, Venus y la Luna, cuando tú miras tu Venus y tu Luna, te hablan de tu linaje femenino, de quiénes fueron las mujeres de tu familia, cómo vivieron, qué sintieron, qué procesos tuvieron que llevar adelante, qué miedos tuvieron. Todo eso nos lo dice la posición, la dignidad planetaria de esos puntos, nos dicen los aspectos que tienen con otros planetas, ¿ok? Entonces, mirar a Venus y la Luna nos habla del linaje femenino de la familia. Cuando tú miras al Sol y a Marte, entonces miras a los hombres de tu familia, miras al linaje masculino y también qué desafíos tuvieron que vivir, qué logros, qué talentos tienes acumulados por ahí, qué bloqueos para expresar ese brillo y ese talento encuentras. Entonces, Marte y el Sol nos hablan de ese lado masculino. Y Saturno puede representar a cualquiera de los dos padres. Generalmente es el que se hace cargo, el que estructura la familia, el que le da como orden a las cosas. Por ejemplo, puede representar a la madre, si la madre fue soltera o fue una madre viuda o que de alguna forma le tocó cargar sola con el sistema familiar. Puede representar a los abuelos también, si los abuelos han sido una figura fuerte en la familia. Entonces, asumes, mejor dicho, Saturno te conecta con ese elemento familiar que ha sido estructurador, que le ha dado como engranaje a todas las partes de tu sistema familiar. También en ese sentido, Saturno nos transmite, como les dije antes, los mandatos, aquello que nos llega como así tiene que ser porque así siempre ha sido. Los límites, las trabas, los miedos, los bloqueos. Saturno en nuestro mapa es el punto de mayor oscuridad porque es a lo que le tenemos más miedo en la vida. Y después se puede convertir en nuestra mayor área de experticia, pero por un tiempo va a ser nuestro temor más grande. Son esos ecos del pasado. Entonces, vamos a mirar a Saturno por casa y por signo. No, por signo no, en Acuario. Lo vamos a ver en Acuario siempre. Por un lado, como les dije, tenemos a las personas que están en su retorno de Saturno. Entonces, cuando yo hable de ese retorno de Saturno, lo van a tomar con mucha fuerza, mucha intensidad, lo van a sentir, lo viven. Las personas que tienen el retorno o que tienen un aspecto determinante de Saturno en Acuario. Si ustedes tienen a su Saturno angular en algún signo fijo, o si son de signo fijo, de solo ascendente, entonces eso lo van a vivir con más énfasis ustedes, ¿ok? Y luego voy a explicar simplemente por tránsito lo que sucede, aunque no tengas a Saturno por ahí, pero Acuario es una casa de tu mapa y en esa casa vas a vivir las experiencias de Saturno en los próximos 3 años. ¿Sí se entienden esas dos dimensiones de lo que vamos a explicar ahorita? Saturno cuando es por tránsito predominante, retorno o ángulo, y Saturno cuando es solo por tránsito. Antes de empezar con la repartición de signos, quiero hablarles de 3 aspectos o 3 formas como podemos estar conscientemente relacionados con Saturno. Yo les decía al principio que este tránsito de Saturno, cualquier tránsito de Saturno o el retorno de Saturno, nos afecta de manera diferente dependiendo de cómo estemos relacionados nosotros con su energía, con la energía de este planeta. A veces le tenemos mucho miedo porque quizás Saturno está bloqueado en nuestro mapa por aspectos difíciles o en una casa difícil, ¿ok? A veces es una energía que nos fluye de forma natural si tenemos a Saturno exaltado o en buen ángulo con nuestros planetas.
dependiendo de la situación de cada quien, lo va a vivir de manera distinta. Pero en general hay 3 etapas que todos vivimos con Saturno de alguna manera. Algunos vivimos las etapas más rápido, otros nos demoramos más en una o en otra de esas etapas, pero quiero que te queden bien claras. Aquí es bueno que apunten también y tomen nota de esos 3 niveles de conciencia en los que nos relacionamos con la energía saturnina. El primer nivel viene desde el miedo. Es la energía básica de Saturno, la energía más básica, que es enfrentarnos con esos miedos a esa represión, esa inhibición, esos bloqueos de nuestros talentos, de lo que sea que represente Saturno en el mapa, ¿sí? Es como las frustraciones, es lidiar mucho con la energía de la culpa y con cosas que nos vinculan mucho al pasado, en este caso a los mandatos familiares. Esto es cuando Saturno nos pone a repetir de manera muy impositiva los bloqueos que vienen viajando a nuestro sistema familiar. Esa es la primera etapa, el primer nivel de Saturno. En algún momento todos vivimos ese nivel de Saturno. A veces creemos que ya tenemos superado ese nivel y estamos en el siguiente, y algún aspecto, alguna circunstancia nos regresa a ese punto de miedo porque algo más tenemos que superar ahí. Entonces no vean esto como que son 3 escalones y si ya estoy en el último, ya pasé todos. A veces podemos regresar, no es como definitivo, ¿ok? Pero bien, ese es el primero, el miedo, el bloqueo, la represión, la culpa, la vergüenza y todo lo que Saturno pueda representar en ese sentido que se nos impone desde el pasado. Luego tenemos el segundo nivel que tiene que ver con la compensación. Es cuando la persona, en vista de ese dolor y de ese bloqueo y de ese miedo que siente, quiere compensar, quiere esforzarse al máximo, que esa también es una palabra de Saturno, el esfuerzo, el trabajo arduo, y entonces se pone la máscara y asume. Y entonces en ese trabajar constante en eso, supera todas las expectativas, se hace experto en ese tema, pero más como por demostrar que puede o por el peso de la responsabilidad que lo agobia, y por eso asume como tan vehementemente esa energía de Saturno, ¿ok? Eso es como un nivel intermedio que tiene que ver con realizar lo que los ancestros no pudieron realizar. Entonces es cuando la persona dice, inconscientemente por supuesto, tú no pudiste, pero yo lo voy a hacer por ti, y se ponen los zapatos de otro miembro de la familia que no le corresponde, se ponen los zapatos del padre, de la madre, quiere ser mamá o padre de sus hermanos, porque asume demasiadas responsabilidades. Esa es una segunda manera de relacionarnos con Saturno. Y luego tenemos la tercera manera o tercera forma, el tercer nivel, que ya es más consciente. Ahí ya nos liberamos un poco del peso de la expectativa. No quiere decir que soltemos las responsabilidades, sino que simplemente ya no hacemos lo que hacemos por compromiso, por imposición, por culpa o por miedo. Ahora ya nos relacionamos desde la realización personal, desde una seguridad que se va construyendo con la madurez, con la experiencia, con el tiempo, con diferentes herramientas que pueda ir entrando en contacto la persona en su vida y le den como esa profundidad de alma para decir, ok, esto lo voy a hacer, pero no para demostrarle nada a nadie, sino porque es lo que yo tengo que hacer, porque es lo que puedo hacer. Ya lo hace por conciencia, por madurez. No sé si me explico. Alguien me pregunta aquí, me dice, Caro, ¿cada cuántos años es el retorno de Saturno? Es cada 28 años aproximadamente. Vas a comentar también acerca de cuando Saturno transita por el nodo norte natal. Podemos al final hacer en la sesión de preguntas y respuestas el tema de los planetas y cuando transita sobre los planetas. Por ahora solamente me voy a enfocar en esta parte que viene, me voy a enfocar en las casas, en el tránsito de Saturno por las casas, ¿vale? Para poder ir en orden, porque si no son muchos temas y nos desordenamos aquí con la información. Bien, entonces, habiendo dicho eso y establecido esos 3 niveles en los cuales uno puede estar relacionado con Saturno, cada uno de ustedes va a ir viendo, va a ir sintiendo de qué manera le afectan los tránsitos de Saturno y ahí puede identificar más fácilmente en qué nivel de relación está con ese planeta. Entonces, ahora sí vamos a mirarlo por casas. La primera casa, o si tú eres Acuario de ascendente y tienes a Saturno ahí, estás viviendo tu retorno de Saturno en la primera casa, en la casa 1. Este es un tránsito súper importante porque no solamente es el retorno de Saturno para ti, sino que además es un paso angular de Saturno por tu mapa. Entonces, es un momento en el que la persona
se le caen todas las estructuras. Es un tránsito difícil por eso, porque se le caen todas las estructuras y le exigen que construya un nuevo proyecto de vida, que tome decisiones que pueden sentirse como algo muy culminante o algo muy importante para muchos años en la posteridad. Entonces la persona siente un gran peso y una responsabilidad y se siente a veces como muy sola, porque esa es otra palabra de Saturno, en ese sentido, ¿no? Pero también la persona aprende a poner límites con relación a sus relaciones, valga la redundancia, porque al Saturno estar en la casa 1 te enseña mucho de limitar y decir hasta aquí llegas tú, de aquí para acá estoy yo, ¿ok? Y por eso a veces uno lo puede sentir como soledad, pero tiene que ver con que necesito aislarme para poder conocerme, para poder estructurarme de nuevo, porque me estoy desarmando. Entonces, ese es el tránsito, sobre todo cuando tienes a Saturno natal en la casa 1 y la persona pues ahí asume también, ¿no? La responsabilidad de muchas cosas. Puede ser que a nivel laboral le toque asumir muchas responsabilidades, puede ser que a nivel familiar también asuma la maternidad o la paternidad durante ese tránsito, cosas de mucha envergadura en la vida. ¿Ok? Y cuando es por tránsito, se siente lo mismo, pero en menor intensidad, no como tan culminante como cuando tienes ahí a Saturno en ese signo, ¿no? Pero igual, siempre que Saturno transita por la casa 1, es bastante imponente el tránsito. Y son 3 años en los que uno termina como de estructurar también su personalidad, de reconstruir su proyecto de vida completo. Y cambia mucho la forma como uno ve la vida y ve el mundo. Hay un proceso de mucha maduración. Saturno por donde pasa va madurando lo que toca. Entonces la persona madura en su manera de aproximarse a la vida, al mundo, a sus relaciones. Y también a nivel físico, porque la casa 1 tiene que ver con tu forma física. Entonces cuando Saturno pasa por ahí, puedes perder peso seguramente, a veces sientes demasiado el cansancio porque tendrás mucho trabajo, siempre sientes que el tiempo como que no te alcanza, uno va como alcanzado por el tiempo con el relojito de Alicia en el País de las Maravillas detrás, el tic-tac, tic-tac. Entonces, pues hay todas esas sensaciones con Saturno. ¿Hay acuarios aquí en la reunión? Vayan levantando la mano, quiero que esto sea interactivo. Acuario de Sol, de ascendente. Y si eres de ascendente, este tránsito aplica porque está transitando por tu casa 1. Si es de Sol, sí tiene cierta intensidad, pero te aplican otros temas que van a ser los de la casa donde tienes el Sol realmente. ¿Ok? Carolina Díaz dice cúspide de Acuario y Piscis. Hablamos al principio que vamos a trabajar con el sistema de casas iguales, entonces realmente es Acuario. Y sí, el ascendente, aunque sea cúspide, aunque sean los últimos grados de Acuario, de todas maneras el tránsito se siente bastante intenso. Entonces vamos a pasar a la casa 2. Cuando Saturno transita por la casa 2, cuando tú naciste o si tú naciste y eres Acuario y tienes a ese planeta en la casa 2 y estás en el retorno de Saturno, lo sientes con mucha fuerza porque eres una persona que se ha dedicado quizá a cuidar el legado familiar en la economía, cuidar la empresa familiar, o bien eres una familia que tuvo muchas dificultades y problemas económicos y tú sí estás en la etapa de compensación, te has esforzado muchísimo. Hay personas con Saturno en la casa 2 que llegan a hacer mucho dinero porque compensan esa carencia en el sistema familiar. Entonces, con este tránsito, que para todos significa, sea quien sea y tienes Acuario en la casa 2, esto significa que va a ser un periodo de tiempo, unos 3 años, en los que vas a estar trabajando mucho en estructurar tu vida económica, tu vida financiera. Ese es el tema principal. Y también a definir claramente cuáles son tus recursos más valiosos. A veces no es el dinero, a veces el recurso más valioso que uno tiene es el tiempo, o es el talento, o es la capacidad. Entonces uno tiene que también diferenciar lo que son los recursos monetarios, económicos, y los recursos de verdad con los que uno cuenta, su habilidad, tu talento y esa autoestima de saber que tienes recursos que no dependen del dinero, te ayuda mucho.
Y Saturno en este tránsito en tu casa 2 te puede ayudar mucho. Esto es especialmente si eres Capricornio, solo ascendente. ¿Ok? Ahora, si eres Sagitario, de solo ascendente, y tienes el tránsito de Saturno en la casa 3, especialmente si naciste con Saturno ahí, esto quiere decir pues que gran parte de las dificultades tienen que ver con entender, expresar tu mensaje, con la comunicación, y a nivel familiar con la relación con los hermanos. De repente hay un desorden en esa línea de los hermanos y ocupas un lugar que no te corresponde en el sistema. Tienes hermanos que son demasiado padres también, o que se ocuparon el lugar de padre, madre en la familia. ¿Okay? Entonces, este tiempo tiene que ver con volver eso a su orden, con dejar de extracompensar, porque una persona con Saturno en la casa 3 se esfuerza muchísimo en demostrar que sabe y que entiende. Entonces estudian todo lo que se les pasa por delante, hacen miles de cursos, porque necesitan demostrarle al sistema que ellos también saben, que también pueden. Y ahora con este tránsito, aunque no tengas a Saturno ahí, todos los que tengamos, yo Sagitario también, este tránsito en la casa 3, pues los temas van a tener mucho que ver con eso, con estructurar el mensaje también, con tener nuevos planes educativos, por ejemplo, ver qué otra cosa voy a estudiar o voy a enseñar o voy a escribir, ¿ok? Aló, disculpen que me entró una llamada. ¿Estamos aquí todos? Sí. Ok. Tiene que ver con cambiar el modo de comunicación, con de repente poner límites familiares entre mis hermanos y yo. Ese tránsito pues se puede manifestar de esas formas en la casa 3, si eres Sagitario. Tiene que ver también en la forma como tú empiezas a influir entre tus familiares y tu entorno cercano a través de tu palabra y de tu mensaje. ¿Okay? Ese tránsito de Saturno por ahí. Si eres Escorpio, eres un signo fijo, este tránsito es angular para ti, eres uno de los signos a los que más herramientas les va a dar Saturno durante este periodo de tiempo, lo vas a sentir con mucha intensidad y va a transitar en tu casa 4. Si de paso naciste con Saturno allí en la casa 4 en Acuario, estás en tu retorno de Saturno y eso tiene mucho que ver con terminar de definir tu relación con los ancestros, precisamente, porque la casa 4 es la casa de los ancestros, de dónde venimos, cuál es el legado que recibimos. Saturno transitando por ahí en general para cualquiera de nosotros, tiene que ver con poner límites, con separarnos quizá de ese ambiente familiar, cuando uno, por ejemplo, deja la casa materna y se va a vivir aparte, ¿sí? Cuando uno se muda al extranjero, por ejemplo, y deja la familia en otro país. Ese tipo de experiencias son muy comunes con ese Saturno en tránsito por la casa 4. Tiene que ver también con, fíjense, cuando una persona nace con Saturno en la casa 4, en constelaciones familiares se le puede conocer como el emergente sistémico. Es decir, esa persona que viene con un karma o una misión, un destino de quizá asumir algunas cosas por el resto de la familia. Entonces, él dice, yo por todos ustedes, yo asumo esto por todos ustedes, viene a expiar también algo por la familia, ¿no? Entonces puede sentirse con mucha fuerza en ese aspecto familiar, sobre todo si tienes a Saturno natal ahí. Si no, pues es un periodo de tiempo donde trabajas esos temas y también donde echas raíces, donde Saturno entra transitando por casa 4, te pone a construir casa, te pone a comprar casa, por ejemplo, o te pone a decidir quedarte en algún sitio y echar raíces en ese sitio. Entonces, como agarrar peso, en algunas culturas dirían agarrar peso en el trasero y decir, bueno, aquí me quedo, ¿ok? Eso es mucho el tránsito, o sea, para los escorpios se va a tratar mucho de eso. Puede tener otras manifestaciones para las personas Escorpio, porque también puede ser muy literal este tránsito y tener que lidiar con algunos familiares de mucha edad o personas que estén enfermas en la familia y asumir la responsabilidad entonces de la familia de esa manera. Esa también es otra manifestación de Saturno transitando por la casa 4 en Escorpio, para los Escorpio, en Acuario en este caso. Tenemos también la casa 5, a ver, para los Libra. Para las personas Libra, si nacieron con Saturno en la casa 5 en Acuario, esto tiene mucho que ver con el miedo, el temor que tenemos de desarrollar nuestra propia creatividad o de expresarnos creativamente,
puede tener que ver con una infancia quizá un poco dura, donde fue difícil recibir cariño, recibir afecto. Ya cuando la persona es adulta, le cuesta también trabajo expresar el afecto, le cuesta la relación con los niños, o se siente demasiado responsable por los hijos, por los niños, y entonces lo siente como un peso, como una carga. Eso en su primer nivel de entendimiento con Saturno, ¿cierto? Porque también cuando pasan al segundo nivel de compensación pueden abocarse completamente a la educación, por ejemplo, y a esos temas de creatividad, pero en general es un bloqueo que tiene que ver con el poder recibir afecto y dar afecto. Esa es la casa 5. Y ese afecto es una expresión de la energía creativa también. Ahora, por tránsito, aunque no tengas a Saturno en esa casa, en ese signo, por tránsito, pues también son 3 años en los que a veces en la vida para los Libra, que es tan importante, las citas, los novios, cuando no están casadas, por ejemplo, o casados, pues es un tiempo en el que ya se empiezan a tomar esas relaciones como con más peso, como más en serio, empiezan a conectar con gente que sea más madura o que se puedan generar uniones más sustanciales y no solamente el coqueteo, el amor pasajero, sino es un periodo para estructurar el amor, para poder realmente construir algo que dure, ¿ok? Porque también a nivel creativo puede ser un emprendimiento que tenga proyección en el tiempo, darle estructura a mi emprendimiento para que se pueda afianzar en el tiempo. Todas estas son palabras claves y formas que se puede entender ese tránsito para los Libra, en este caso, que tienen Acuario en la casa 5, ¿ok? Que Saturno va a empezar a transitar por allí. Puede ser también tener hijos, literalmente. O sea, Saturno puede ser muy, muy literal. Bueno, estamos viviendo la literalidad de Saturno en esta cuarentena, en este confinamiento, en su conjunción con Plutón. Entonces, todos sabemos ya que Saturno puede llegar a ser muy literal en su manifestación. ¿Okay? Puede ser también empezar a salir con alguien que sea mucho mayor que tú. Pues Saturno es una persona mayor, es un adulto. Y como decía mi maestro de astrología, los tránsitos vienen empaquetados en personas. Entonces, a veces nos puede pasar eso también. Ahora, para los Virgo de ascendente, sobre todo de ascendente, si naciste con Saturno en Acuario en la casa 6, entonces esto quiere decir que tú tienes mucho que ver con el tema de la salud, en la familia a veces vienen viajando ciertas enfermedades que son congénitas, por ejemplo, o la persona que tiene ese Saturno ahí se siente de cierta forma como temeroso ante la enfermedad. Pueden caer un poco en la hipocondria, en sentirse que cualquier síntoma ya es síntoma de que están con alguna enfermedad grave y estar chequeando constantemente. Siento esto, que puede ser, eso en el caso extremo, del temor, ¿no? Y de la somatización también a veces. Se somatiza muy rápido con Saturno en la casa 6. Y en Acuario pues está relacionado con el sistema nervioso. Y ahora si es por tránsito, es distinto, nos afectan otros niveles, tiene que ver con el trabajo también. Es un tránsito que por lo general nos copa de trabajo al punto del agotamiento. Entonces, si eres Virgo de ascendente sobre todo, hay que tener mucho orden y mucha disciplina con los horarios, porque puedes empezar a asumir tareas y después ver que no tienes tiempo para absolutamente nada y que se cae en un desequilibrio. Puede tener que ver con accidentes laborales o enfermedades laborales a causa del trabajo. Empezar, por ejemplo, a tener dolores en las cervicales por el tiempo en el escritorio, lo que sea, ¿no? En ese sentido, pues para no entrar en tanto detalle, pero puede llegar a ser así de literal. Entonces hay que cuidar mucho todo ese equilibrio entre la vida, el estilo de vida, la calidad de vida y el trabajo. Para los Leo, esto es un tránsito también angular, Leo es un signo fijo, y Saturno va a pasar por la casa 7, que es la casa de las relaciones importantes. Entonces, si hay Leos acá, y si nacieron con Saturno en Acuario, sobre todo, este tránsito pues es bastante, por aquí alguien dice es bastante importante, porque son 3 años en los que esa relación se va a ir estructurando. Puede ser la relación de pareja, pero puede ser también alguna relación que nos vincule por medio de un contrato con alguien más. Puede ser algo de trabajo, si es un contrato de trabajo, una sociedad, pero puede ser también un contrato
de vivienda, por ejemplo, que nos tiene vinculados durante mucho tiempo, y puede ser el trato con esa persona, no tanto ya relacionado con la vivienda como tal, sino con el casero, por ejemplo, por poner un ejemplo. Porque también la casa 7 rige eso, los contratos, no solamente la pareja o el esposo o la esposa. ¿Okay? Entonces, ese Saturno en casa 7, si nacieron con Saturno ahí, pues son personas que tienen los límites muy claros, que saben definir muy claramente dónde estás tú, dónde estoy yo, que a veces pueden, si no lo saben ellos, lo proyectan y entonces dan con personas que son más bien distantes y que saben respetar muy bien sus límites y sus espacios, y a veces pues también eso puede generar cierto temor, cierta sensación de soledad, de no ser comprendidos o de abandono. Esta es una etapa para el tránsito ya como tal de Saturno en Acuario, de mucha participación pública y social, de asumir compromisos. Es una etapa en la que mucha gente se casa, con Saturno transitando en la casa 7, mucha gente casada de pronto se divorcia, porque es como o estructurar el compromiso y asumirlo for good, o sea, a largo plazo, o más bien un compromiso que venía fallo, que ya una relación venía como que sí, que no. Cuando llega Saturno, es decir, no, o sea, ya, hasta aquí llegó. ¿Okay? Entonces puede haber esas dos manifestaciones de este tránsito. Y también puede ser que en una relación a largo plazo cambien completamente ya las dinámicas de la pareja. A veces una relación se transforma y eso no es malo, es parte natural del proceso. A veces nos da miedo, pero es parte natural del proceso de la relación. Una relación no siempre es la misma y no debería ser, porque imagínense, es como que uno no creciera, como que un niño no creciera. Entonces a uno le puede parecer muy cuchi un bebé, un niño chiquito, pero desear que no crezca, pues es irreal. Para los cáncer, este tránsito tiene que ver con su casa 8, y si nacieron con Saturno en Acuario en la casa 8, pues por lo general es una persona que ha tenido dificultades en cuanto a las herencias familiares, los legados familiares, pero también los secretos de familia. Saturno en la casa 8 tiene mucho que ver con los tabúes, con lo que nadie habla, nadie dice, cosas que pasaron y se ocultaron. Tiene que ver también con muertes importantes que hayan afectado el destino de la familia. No necesariamente muertes polémicas en cuanto a crímenes y ese tipo de cosas, a veces, pero no necesariamente, sino de repente como que dependíamos todos de cierto familiar, cierto abuelo, cierto ancestro, y murió, fue a la guerra o murió o lo que sea, y la familia, el destino de la familia cambió, y esa muerte fue algo importantísimo y se recuerda mucho. Entonces, esto por poner ejemplos de las personas que nacieron con Saturno en la casa 8, ¿okay? En este caso en Acuario, porque es el ejemplo que estoy poniendo, pero si tu Saturno está en la casa 8, aunque no esté en Acuario, pues también aplica para ti, ¿no? Y en cuanto al tránsito de Saturno, en este momento en Acuario, pues es un tiempo en el que vas a aprender mucho acerca del uso del poder. La casa 8 es el poder personal, es el fuego de la energía sexual, el poder de la energía sexual, pero también el poder financiero. Entonces, son tiempos en la vida en los que aprendemos de los límites con respecto a ese uso del poder, hasta donde sí podemos usarlo, hasta donde no, y maduramos con respecto pues a esa experiencia, ¿ok? Tiene que ver también con aprender a respetar la intimidad ajena, en ese caso a poner ciertos límites. También Saturno en la casa 8 puede marcar un proceso de embarazo, de asumir como esa responsabilidad de entregar tu cuerpo para generar vida, pero también puede ser la consolidación de una gran sociedad monetaria, financiera, económica. Entonces pueden ser muchas las manifestaciones. Tiene que ver también con enfrentarnos con el concepto de la muerte. Es un concepto que nos asusta a muchas personas aquí en Occidente porque nos han enseñado a verlo como lo peor, como lo más malo, y qué miedo la muerte. Pero la muerte es una parte natural del proceso de la vida, está siempre presente en el proceso de la vida. Y con Saturno transitando por la casa 8, pues de repente nos interesan esos temas y empezamos a mirarla con ojos distintos. ¿Okay? Y puede ser tan literal como tener que gestionar temas de herencias, de sucesión, de repartición de bienes y ese tipo de cosas. Para los Géminis, Saturno va a transitar en la casa 9. La casa 9 tiene que ver con las creencias. Entonces, seguramente una persona que nació con Saturno en casa 9 es una persona
o sea, que para su familia las creencias y la religión y la filosofía han sido muy importantes, han sido determinantes en el rumbo de la familia. Eh, pues sabemos que la religión en muchos casos determina muchas cosas, ¿no? Y también impone principios, valores, un deber ser muy grande. Entonces uno como que tiene una expectativa muy alta de cumplir con esos deberes y esas imposiciones que nos ponen esos principios como tan arraigados. En este momento del tránsito de Saturno se revisan todas esas creencias, a veces se quiebran ídolos, vemos el lado humano, el lado falible de esas personas que tenemos endiosadas y que admiramos mucho. Entonces los Géminis pues están propensos a vivir como esa caída de los ídolos en este momento, que lo que implica es, o sea, eso lo vivimos todos en cualquier momento de la vida, implica ver la realidad de las cosas, ¿no? Hasta qué punto esa creencia es válida ya. Antes de repente fue útil y fue válida en otro momento de mi vida, en este momento de pronto ya no. Entonces, es esa revisión de esa filosofía de vida en general, que puede ser muy literal desde lo religioso, desde lo académico también, porque hay muchas personas que sientan su vida y sus principios en lo que estudian y en lo que saben, y esa es la casa 9 también, entonces puede ser desde ahí. Tiene que ver con encontrar tu propia verdad, ese tránsito de Saturno por la casa 9, para Géminis en este caso. Luego tenemos a los Tauro, que son otro signo fijo, y Tauro pues es un signo que tiene bastante encima con Saturno y ahora le llega, perdón, bastante encima con Urano, que es su signo, y ahora le llega Saturno allá al medio cielo, a la parte más alta del mapa, porque es la casa 10 para Tauro. Si naciste con Saturno en la casa 10, eso quiere decir que tu familia, en general, tú vienes de un sistema familiar que ha tenido que asumir roles públicos en la sociedad, en la comunidad donde ustedes se han desenvuelto, donde esa familia ha ido desarrollándose. Puede ser también que esa familia haya sido muy criticada, porque es o como que ha tenido el poder o como que ha caído en desgracia. Pueden ser los dos ejemplos, ¿sí? Y que ha sido como muy estigmatizada o criticada y uno carga con el peso social de pertenecer a esa familia. Son muchos casos. Tenemos también que en ese sentido la persona, o sea, cualquier persona que nazca con Saturno en la casa 10, vive estas cosas y se siente como con la expectativa puesta sobre uno. Es, la expectativa social y familiar pesa muchísimo. Uno se siente como que tiene por obligación que cumplir con esas expectativas y a veces siente el miedo de no ser capaz, el miedo de no tener el talento para lograrlo. ¿Qué va a pasar si no lo logro? No voy a pertenecer más, no me van a admirar más, ¿sí? Hay como una culpa también de no poder lograrlo. O de repente no es lo que me gusta, no es lo que yo quiero, pero lo hago por obligación. Son personas que estudian entonces la carrera que escogieron los padres o que los padres piensan que es la mejor, pero no la que realmente les satisface y les llena, ¿no? Ese tipo de cosas se viven con Saturno en la casa 10 y ahora que llega el retorno de Saturno o el tránsito de Saturno por ahí, pues se revisa todo eso. Y entonces uno empieza a decir, pues no, mira, terminé la carrera, sobre todo los que tienen ahorita 28, 29 años y han terminado su carrera y han estado pues, trabajando en eso que escogieron sus padres o que ellos escogieron por lealtad a la familia. Y llega esta etapa y dicen, pues no, o sea, ya no quiero más, no quiero ser más abogada, no quiero ser más economista, me voy a dedicar a la yoga. O yo qué sé, por poner un caso extremo, pero es como que voy ahora sí a responder, o sea, ya cumplí con ustedes, ahora voy a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que realmente es mi proyecto de vida, porque esa es la casa 10, tus planes a largo plazo. Entonces, este tránsito son 3 años para cuestionarte todo eso, para de repente por contraste, si no lo has asumido como una tarea propia, entonces la vida te lo pone como contraste y te limita o te ves en una posición social en la que te ves juzgado, te ves asumiendo demasiado trabajo, ¿sí? Hay muchas formas de expresar ese tránsito. En general, para todos, este tránsito requiere tiempo. Saturno es lento, acuérdense, dura casi 3 años. Y lo que empecemos a trabajar allí no va a dar resultados de hoy para mañana. Son resultados que se ven a largo plazo. Entonces, eso hay que mentalizarlo. Luego viene Aries, los Aries que tienen el tránsito de Saturno en la casa 11, en Acuario en la casa 11, o si naciste con Saturno en la casa 11, en general, pues
los ideales políticos, los ideales sociales, seguramente han sido una cosa clave en tu familia o han definido el rumbo de la familia. De repente también Saturno en la casa 11 implica amigos de la familia que han sido como determinantes. De repente la familia siempre ha tenido un patrono, un benefactor, pero entonces le deben de alguna forma favores o lealtad a ese patrono. Y hay como una obligación con ese tipo de personas o de terceros que no son miembros, pero influyen mucho en la familia. Entonces, ahora que está el tránsito de Saturno por ahí, pues se revisan todas esas relaciones sociales, esas vinculaciones sociales, sobre todo con mis ideales también, si es como persona, con los ideales políticos, no tanto religiosos, más bien como sociales, comunitarios. Muchas personas con este tránsito terminan relaciones con sus amigos o con ciertos grupos de amigos con los que ya no resuenan, con los que ya no hay conexión porque están en otra onda, y empiezan a encontrar o a buscar durante esos años otra tribu, otro grupo, otra gente con la que ahora sí pues están más conectados porque están en la misma página que yo. Entonces tiene mucho que ver con revisar esas relaciones sociales, con Saturno transitando por ahí en la casa 11. También se cortan dependencias con los amigos, porque a veces con Saturno ahí somos muy dependientes de nuestros amigos y de la sociedad, de las comunidades, o de la pertenencia que podamos tener con esas comunidades. Y Saturno transitando en la casa 12, en este caso para los Piscis, porque Acuario pues es la casa 12 para Piscis, es realmente una deconstrucción total. Primero, si naciste con Acuario ahí, ya de por sí pues hay un peso grande en cuanto a o vienes de familia o has tenido, o tu familia como que ha sido muy sacrificada, o has tenido miembros en la familia como que se han hecho mártires por el resto de los miembros de la familia. Sí, es la casa como del Salvador o del Mesías que termina crucificado, entonces hay un poco ese arquetipo en el sistema familiar. También puede ser que hayan enfermedades crónicas viajando en el sistema familiar, o que haya experiencias de reclusión, o personas que trabajan con reclusión, con enfermos, con hospitales, con cárceles y ese tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya cuando es tránsito, pues tiene que ver con revisar como todos esos procesos del inconsciente, el gran final de un ciclo, ya no el retorno de Saturno, pero desde que Saturno pasó por tu casa 1, está culminando un ciclo y estás deconstruyendo lo que sea que se estuvo construyendo en ese periodo de tiempo para generar un nuevo proyecto, para generar un nuevo ciclo. Entonces, es un periodo largo. Saturno en la casa 12 se siente intenso y se siente largo porque es como un embarazo de 3 años, hagan de cuenta. O sea, ya de por sí un embarazo de 9 meses a una mujer se le hace eterno cuando está en el 8º mes. Imagínense un embarazo de Saturno con Saturno en la casa 12 por 2 años y medio. Entonces es como que tener todo ese tiempo, un proyecto en construcción, dándole vueltas a una idea, pero hay que trabajar mucho la paciencia porque no todo queda listo hasta que ya Saturno entra en el ascendente y entonces uno dice, listo, ya ahora terminé de construir, ahora empiezo a construir. Y ahí le dimos ya toda la vuelta. En eso están los Acuario en este momento. Acuario ha tenido durante 2 años y medio un largo embarazo saturnino y en este momento están teniendo que parir ese proyecto y darle forma a ese nuevo ciclo que está empezando. Entonces voy a revisar sus preguntas ahora, después de hacer todo este repaso general, y ahí en las preguntas vamos a cubrir temas específicos como el tránsito de Saturno sobre los nodos, Saturno sobre el Sol, sobre la Luna. Voy a revisar las preguntas y si las tienen, pues me las van dejando. Me dice, ¿qué recomendaciones le das a Libra para aprovechar esa energía de estructurar un emprendimiento y sentar buenas bases? Bueno, Libra tiene que ver, pues Libra, las personas Libra son muy creativas, son hijas de Venus, y Venus es una energía muy creativa, ¿ok? Pero en este caso, con Urano en la casa 8, en Acuario, que es como el principal choque o desafío que tiene Saturno al entrar a Acuario,
Esto tiene que ver con encontrar la capacidad de inversión para ese nuevo proyecto. Entonces hay que ser muy disciplinados, muy estructurados financieramente, porque esa va a ser la base para que ese emprendimiento, por muy creativo que sea, si no tiene buenas bases financieras, pues va a ser difícil consolidarlo. Entonces tiene que trabajar mucho en la disciplina económica, Libra. Luego aquí me dice, yo en la casa 12 y Leo de Sol. Por eso, bueno, que ya sientes ese embarazo saturnino, ¿no? Luego tenemos, dice, ¿qué hacer en el tránsito de Saturno en el nodo norte? ¿Y cuánto tiempo dura ese tránsito? Fíjense, mientras que Saturno esté en la misma casa de tu nodo norte, pues es, como dije antes, 2 años y medio. Ahora, el momento exacto en que toca el nodo norte, calcúlalo en las efemérides, son unos 2 grados antes y 2 grados después del grado donde está tu nodo. Esto es particularmente importante si hay eclipses también en esa zona. Pero el nodo norte en general tiene que ver con esa zona incómoda, evolutiva de nuestra vida. Donde está el nodo norte es donde crecemos, donde evolucionamos. Entonces, Saturno pasando por ahí es como que te pone el peso ahí, te dice, bueno, comprométete con tu destino. Esa es literalmente la palabra clave de Saturno transitando con el nodo norte. Compromiso con tu destino. Voy a asumir la responsabilidad de mi destino, de lo que mi alma quiere lograr en esta encarnación. ¿Okay? ¿Qué recomendaciones me puedes dar con mi retorno de Saturno en la 12, siendo Leo de Sol? Trabajar en la salud, porque el Leo de Sol pues, está en la casa 6 y ese Saturno en casa 12 pues va a conectar con el Sol y va a sacar muchas cosas del inconsciente y de la parte psicológica y va a hacer que puedan somatizarse muy rápidamente. Entonces, el cuerpo no quiere decir como que te vas a enfermar necesariamente, pero tu cuerpo va a ser un gran mensajero de todo ese proceso. Entonces, observar tu cuerpo, observar tus síntomas, todo esto te da muchas claves para trabajar con ese Saturno de manera más objetiva, porque Saturno en la casa 12 es muy subjetivo, no lo vemos, no lo descubrimos fácilmente. Cuando se conecta con algo tan importante como el Sol en la casa 6, pues nos da algo más objetivo sobre lo que trabajar. Dice, y cuando Júpiter entra en Acuario, entonces todo se pone más intenso, supongo. Bueno, Júpiter es el gran amplificador cósmico, es la lupa cósmica, entonces por donde va pasando, él va magnificando el efecto de lo que esté pasando allí. Y es bien interesante que el año entrante, en diciembre, ya entran Saturno y Júpiter de la mano. Prácticamente entra uno y al día siguiente entra el otro y al día siguiente hacen conjunción. Eso es entre el 19 y el 21 de diciembre de este año, ¿ok? Entonces, en ese periodo de tiempo, pues sí, se siente con mucha fuerza. Acuario, además, como tema colectivo, tiene que ver con los ideales, tiene que ver con la gente, el común de la gente. Entonces, bueno, va a haber mucho incendio social de alguna forma, pero en cuanto a ideas y en cuanto a pensamiento. Pero a la vez va a estar en cuadratura a Tauro, a todo lo que está pasando en Tauro. Entonces, de diciembre a febrero, esas cuadraturas se van a sentir mucho a nivel global, a nivel colectivo. ¿Ok? Y como es Júpiter, sí, pues va a estar amplificado. ¿Qué otra cosita tenemos por ahí? Muy importante el tránsito de Saturno sobre la luna natal, por ejemplo. Porque la luna es un punto muy sensible y Saturno y la luna no se llevan bien. No son puntos compatibles, ¿ok? Entonces, cuando Saturno transita cerca de nuestra luna o le hace ángulo importante a nuestra luna, son momentos en los que se nos cuestiona la vida emocional, en donde se nos limita también la vida emocional. Entonces, la persona siente esa distancia, puede tener sensaciones de abandono, de miedo a la soledad, de miedo a que las relaciones terminen. Hay como una especie de insatisfacción emocional. Disculpen a mi perro que está por allí formando un escándalo, no sé con quién. Entonces, bueno, eso pasa cuando Saturno transita sobre la Luna. Por aquí vi una pregunta también de Saturno sobre Marte natal. Saturno y Marte también son una mezcla un poco frustrante porque Marte es la acción, Marte quiere moverse y hacer, y Saturno es el freno, y Saturno dice, ya va. Entonces, cada vez que Marte hace conjunción a Saturno, que normalmente Marte es más veloz, entonces Marte siempre es el que se acerca a Saturno, hay una especie de pared, o sea, ese Marte va
¡pum!, y choca con una pared. Y Saturno le dice, quieto, parado, te quedas ahí, te esperas porque no se puede ir a la velocidad que tú vas. Este año, 2020, entre septiembre y noviembre, todos colectivamente hablando vamos a vivir esa energía de Marte y Saturno. Esto lo he hablado ya en varios eventos, en varias clases, en artículos, en posts. Igual quiero recalcárselos acá para que lo tengan claro. Marte va a estar en Aries, va a estar con toda su gasolina puesta en un signo en el que se siente súper bien, a toda mecha, pero va a retrogradar también ahí en Aries. Y ya cuando esté llegando a estacionarse para cambiar de dirección, se hace la cuadratura con Saturno en Capricornio. Y luego va a retrogradar y va a volverse a cuadrar con Saturno. Luego va a arrancar directo y vuelve y se cuadra con Saturno. Son 3 cuadraturas en ese transcurso de esos meses que pueden resultar colectivamente muy frustrantes. Entonces no nos vamos a hacer ilusiones a mitad de año, cuando Marte entre en Aries, que todo va a arrancar, que todo va a ser a millón, que vamos a recuperar el tiempo perdido del año, a nivel sobre todo comercial, laboral, económico, porque en algún punto de ese embale que vamos a agarrar todos, nos ponen el freno de mano y tenemos que lidiar con Saturno. Y como les he dicho también a muchas personas, Saturno lleva las de ganar, no solamente porque los dos están en su signo, pero Saturno está en una posición predominante sobre Marte. Entonces, tiene fuerza sobre Marte. Entonces hay que hacerle caso a la prudencia saturnina. A ver, ¿hay alguna otra preguntita por ahí? Saturno pasando por el Sol, pues nos pone a trabajar en temas de realización personal, temas de autoridad, cómo nos va con las figuras de autoridad, temas con el padre, el linaje paterno. Dice, ¿cómo está aspectado iniciar nuevos emprendimientos para Leo? Leo está finalizando con Saturno en Capricornio un periodo de tiempo en el que el tema laboral ha sido complejo, pesado, lento, de mucho trabajo, de resultados quizá que no se ven todavía. Entonces, ahorita empezar saliendo ya Saturno de esa casa del trabajo, es como que se aligera y además ha dejado a Leo con una capacidad impresionante después de tanto peso, ¿no? Entonces Leo está como con todas las pilas puestas para iniciar nuevos emprendimientos. Energía hay. Y conseguir la persona clave sería lo ideal. El 2021 es como para conectar con esas personas claves que te puedan ayudar a materializar ese nuevo emprendimiento. ¿Tenemos más preguntas, chicas? Dice, Saturno en tránsito sobre Venus y Mercurio. ¿Es tan sensible como la Luna? No tanto, no es tan sensible. Depende, Venus puede llegar a ser, dependiendo qué tan importante sea Venus en tu mapa y qué casas rige. En general, Venus tiene que ver con las relaciones y lo que nos enseña ese tránsito es aprender a poner sanos límites en nuestras relaciones. Aprender quizá a depender tanto de otras personas o a idealizar esas relaciones o esas personas con las que estamos en relación. Pero no es tan sensible como la luna, porque es que la luna es como la médula, es el punto emocional más profundo. Venus, en cierta forma, tiene que ver con la motivación y la persona puede vivir también un proceso en el que cuestiona sus motivos o su motivación y se siente como con desánimo o tiene un bloqueo creativo, por ejemplo, pero no es como tan hacia el core, como se dice eso en español, es como la médula de tu vida emocional. Y Mercurio, pues más bien los tránsitos de Mercurio y Saturno pueden ser hasta chéveres porque nos ayudan primero a concentrarnos muchísimo en un tema y de repente a llegar muy profundo en una investigación o a concretar una idea y estructurarla de la mejor manera. Entonces, a mí los tránsitos de Mercurio-Saturno sí me parecen buenos. Puede también traer algunos temas de comunicación, ¿no? De repente la persona empieza como a callarse mucho más y la gente pues no sabe qué le pasa porque no dice y ese tipo de cosas. Pero en general es un buen tránsito con Saturno, a no ser que sea una cuadratura y que Saturno esté caído o algo así, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya podido servir la información. Este tema de Saturno es muy amplio, es muy importante porque sus tránsitos pues siempre nos definen mucho la vida y los periodos importantes de la vida. Entonces, bueno, súper agradecida con que hayan podido llegar y estar aquí, compartir este espacio, este tiempo. Un abrazo grande y virtual para todas. Y nos vemos, nos seguimos viendo por ahí. Abracitos, ¿ok? Bye.